Pinkbox presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Mesa de Escándala. Edición especial. ¿De qué? De elecciones 2024. En serio, hemos reunido a representantes de todos los candidatos, de todos los partidos para ti, para que tomes la mejor decisión. Esto no lo hace nadie más. Esto no lo hace nadie más con este nivel. Por eso, por favor, síguenos y comparte. Comparte inmediatamente con tus amigos, con tus enemigos, con tus seguidores, porque créeme que aquí te vas a enterar de cosas que todavía no se han expuesto. Voy a presentar a cada uno de nuestros invitados de izquierda a derecha. Ya hablamos sobre la logística de participación, ahora te la voy a explicar. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a David Sánchez Camacho, que viene representando a Xochitl Gálvez. Bueno, soy David Sánchez Camacho, coordinador de la mesa LGBT de la campaña Xochitl Gálvez. No pertenezco actualmente a ningún partido político desde el 2009. Muchas gracias. Saludo también con el mismo respeto a Rodrigo Quijano del Partido Verde. Muchas gracias. Gracias a todos los que están viendo este programa. Gracias por la invitación. Es muy importante tener estas mesas de trabajo y por supuesto con personas que han hecho mucho por la comunidad LGBT+. Gracias. Saludo con mucho respeto, con mucho amor a Patria Jiménez del Movimiento Ciudadano. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, soy Patria Jiménez y actualmente soy presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual de Movimiento Ciudadano. Gracias. Saludo también con mucho respeto, con mucho cariño a Antonio Medina del PRD. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Es un placer estar aquí compartiendo la mesa con compañeros, compañera que han construido y seguimos construyendo en favor de la diversidad sexual. Yo soy del PRD, soy director nacional de diversidad sexual y actualmente candidato a una diputación plurinominal federal. Muchas gracias. Gracias. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño también a Jaime López Vela de Morena. Muchas gracias, Álvaro. Saludo a todos los que estamos aquí en la mesa. Soy Jaime López Vela y en el momento soy candidato a diputado federal por la coalición Seguimos Haciendo Historia, en donde estamos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, llevando a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Muchas gracias. Les explico la dinámica. Cada uno de nuestros invitados va a tener hasta 3 minutos para exponer. Vamos a ver 3 rondas de propuestas. Luego, cada uno de nuestros invitados va a opinar sobre las propuestas de la persona que tiene al lado derecho. Posteriormente viene mi intervención con 2 rondas de preguntas y las conclusiones. Todos tienen exactamente el mismo tiempo. No hay mano negra. Frente a nosotros hay un cronómetro que todas y todos pueden ver. Insisto, son hasta 3 minutos. Si acaban antes, perfecto. Si llegan a los 3 minutos, yo, con mucho respeto, los voy a interrumpir. ¿Estamos listos? Listas. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Liste tú del otro lado de la pantalla? Pues sale, se va corriendo. David Sánchez Camacho. Vienes representando a Xochitl Gálvez. Así es. Primera propuesta LGBT de Xochitl Gálvez. Bueno, en primer lugar quiero decirles que la discriminación sigue siendo el primer problema en México. Entonces, la principal propuesta de Xochitl Gálvez es contribuir a eliminar la discriminación a la población LGBT a través de empezar a hacer una campaña en todos los medios de comunicación masiva contra toda forma de discriminación y además no solamente contra la población LGBT, sino también campañas informativas sobre el tema del VIH-Sida, porque el actual gobierno quitó esas campañas promocionales. Todos recordamos que con
con Vicente Fox, con Calderón y con Peña, había campañas en los medios de comunicación masiva en donde constantemente en televisión y radio había promocionales para eliminar la discriminación contra ese sector. Entonces, al ser esta propuesta de Xóchitl Gálvez de contribuir a eliminar la discriminación, entonces quiere utilizar otra vez estos medios de comunicación masiva, la radio, televisión y todo, en todos los lados, pues hace esta campaña promocional para eliminar la discriminación contra la población LGBT y además también combatir la discriminación contra las personas que viven con VIH-Sida. Obviamente también esa campaña ayudaría mucho a quitar la ¿cómo se llama? Estigmatización contra las personas que viven con VIH-Sida. Esa es la principal propuesta de Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Quijano del Partido Verde. Primera propuesta LGBT del Partido Verde. Primero que nada, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que es muy importante que vean este tipo de mesas y estos diálogos para que conozcan realmente las propuestas en las que van a estar trabajando todos nuestros legisladores. Es muy importante que tomen nota, es muy importante que sepan en lo que vamos a trabajar nuestras propuestas para que le den seguimiento a ustedes mismos y vean que sí estamos comprometidos con la comunidad LGBT+. Una de las propuestas que se encuentra dentro de la plataforma del Partido Verde en México y que todos nuestros legisladores tienen que trabajar es seguir impulsando el seguro social para todos. Como bien sabemos, muchos de los miembros de esta comunidad son discriminados en sus empleos, lo cual los llega a forzar a autoemplearse y es necesario que cuenten con acceso a la salud. Es una propuesta que vamos a estar trabajando durante todo nuestro periodo y pues nada, queremos garantizar que todas las personas de la comunidad LGBT+, aunque no tengan un empleo formal, tengan acceso a la salud. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Patria Jiménez, de Movimiento Ciudadano, tienes hasta 3 minutos. ¿Cuál es la primera de 3 grandes propuestas de la agenda LGBT de Movimiento Ciudadano? Correcto. Sí, bueno, para iniciar yo creo que para Movimiento Ciudadano la agenda LGBTI va completa y va primero. Hay un tema, sin embargo, que es la primera infancia. Y la primera infancia, pues sí tiene que ver con combatir, por ejemplo, el bullying escolar, porque esto propicia que desde muy pequeños, desde muy pequeñas, las niñas realmente vean entorpecido su desarrollo educativo, porque puede ser que por malos comentarios, por malas actitudes, por violencia, por agresión, estas niñas, niños y niñas vean truncado su futuro, incluso porque muchos de ellos no pueden seguir en el sistema escolar y además provoca una serie de ánimo depresivo que también induce a las personas LGBTI de primera infancia a tener un alto índice en cuestión de suicidio por esas faltas de comprensión y de recibimiento y de apoyo. Bueno, estoy viendo que de pronto vi el otro cronómetro y sí me parece muy, muy importante, pero no nada más en la cuestión del bullying específicamente, que nos lastima mucho a las personas LGBTI o a la niñez, sino también a todos los demás sectores de la población que por color de piel, que por cuestión económica, o sea, realmente el bullying, esa cuestión de agresividad en contra del ser y el de pertenecer o a alguna condición humana, pues no debería de ser un obstáculo en cuanto a los derechos. Pero tiene que haber una obligación en la escuela, en los docentes, en las docentes, que efectivamente se tienen que capacitar para dejar de caer en ese tipo de actitudes que puede costarle la vida a personas de diferentes poblaciones, pero en la nuestra se puede medir. Y se mide así. Se mide que no se ve un futuro promisorio
y la cuestión de la tendencia a quitarse la vida es muy alta en nuestra población. Y yo creo que sí, porque todo el mundo aspira a tener una vida integrada en una sociedad que te respete. Incluir y respetar nos parece que es muy importante. Entonces me quedo con la primera, es bullying escolar. Muchas gracias. Sigue el turno de Antonio Medina del PRD. Tienes hasta 3 minutos. Está listo nuestro cronómetro. Primera propuesta LGBT del PRD. Bueno, yo voy a hablar más bien como director nacional de diversidad sexual y de cómo han sido las directrices que nosotros hemos planteado, no nada más a Xóchitl Gálvez, a Santiago Taboada, a todos los candidatos, candidatas, a regidores, a presidentes municipales, a diputados, diputadas, diputades. La directriz es muy sencilla, es transversalizar en una lógica de derechos humanos, en una lógica de progresividad de derechos, lo que ya hemos logrado. Aquí hay personas que han construido, que hemos construido parte de todo lo que ya tenemos. Se modificó el primero constitucional que ha permitido que en nuestro país tengamos derechos, tengamos libertades, no todavía como quisiéramos. Entonces, en el PRD lo que hemos hecho ha sido transversalizar la visión de derechos humanos a todos los temas, desde luego el de la diversidad sexual, y a nuestros candidatos y candidatas lo que les decimos todo el tiempo y los hacemos firmar un compromiso público de una agenda que le llamamos Agenda Libertaria de la Diversidad Sexual, está transversalizado en 6 ejes: salud, educación, justicia, derechos, y siempre se me olvida uno, pero hay un quinto. ¿Y qué quiere decir esto? Y si tú ves la agenda de Morena, del Verde, son bien similares. Todas decimos con palabras quizá diferentes, decimos lo mismo, pero está inserto en el marco de los derechos humanos, y que nosotros, independientemente de las alianzas que tenemos con los demás partidos, que en ocasiones no coinciden con nosotros ideológicamente, tenemos una claridad. Esta es la agenda del PRD, es una agenda de izquierda, socialdemócrata, libertaria, y esa es la que vamos a defender en congresos, en gobiernos. ¿Y cómo vamos a obligar, si puedo decirlo la palabra, a los candidatos y candidatas una vez que estén en el espacio? Es estar detrás de ellos todo el tiempo, estar cabildeando con los otros partidos, con aliados que ideológicamente coincidimos, para presionar. Yo insisto, y lo he dicho en todos los foros que me han invitado, nosotros como activistas o como militantes de los partidos políticos, como parte de la diversidad sexual, tenemos que estar por encima de las agendas de nuestros partidos y privilegiar nuestra agenda de la diversidad sexual. Y yo creo que si logramos eso, como se ha planteado en esta mesa antes de que empezáramos, estar por encima de los partidos y lograr que todos, en unánime, sigamos avanzando en la lógica de la progresividad de derechos. Ese es uno de los planteamientos principales del PRD con todos sus candidatos y candidatas. Muchas gracias. Toca el turno a Jaime López Vela de Morena. Está listo el cronómetro. Hasta 3 minutos. Primera propuesta LGBT de Morena. Yo quisiera decir primero que creo que todos estamos felices, contentos y orgullosos de que hoy la diversidad sexual, gracias a toda esta lucha por generaciones, es parte de la agenda nacional, es parte de la agenda de las candidatas a la presidencia en este momento. Y eso tiene que ver porque nuestro voto vale, nuestro voto tiene que ver no solamente con el voto directo de nosotros, sino de nuestro entorno, de nuestras familias ampliadas, las que muchas veces son más solidarias incluso que la familia propia. Y en ese sentido quisiera decir que desde Morena hemos construido una propuesta muy aterrizada que es la ENADISEX, una estrategia nacional de atención a la diversidad sexual, que tiene que ver con reconocer que las problemáticas que estamos viviendo tienen que ver, por un lado, con el marco legal que hace falta y por el otro lado, con las políticas públicas que hacen falta para atender todas estas problemáticas que bien conocemos, que parten del bullying, que tienen que ver con la atención del VIH, que tienen que ver con los homicidios de odio, con los crímenes de odio y con todas las problemáticas que tiene nuestra
comunidad. Y en ese sentido, la doctora Claudia Sheinbaum ha firmado justamente esta ENADISEX para que de manera estructural resolvamos el problema de fondo, de manera que Chihuahua, Tampico, Tamaulipas o Campeche puedan tener el mismo marco legislativo que tenemos hoy en día en la Ciudad de México, en donde hemos alcanzado más o menos aproximadamente 25 reformas legales. Esta ENADISEX propone, pues, que a partir de este reconocimiento de la problemática estructural la resolvamos de fondo. Y por el otro lado, todas las situaciones de vulnerabilidad que nos aquejan. Ya decía yo, el bullying, el VIH, el cómo registro a mis hijos siendo una familia homoparental, el cómo resuelvo el tema de que no recibo los tratamientos antirretrovirales en tiempo, o el problema de las sustancias que utilizan las mujeres trans que ponen en riesgo su vida. Y toda esta propuesta parte de una reforma constitucional muy aterrizada que el movimiento de la diversidad no ha alcanzado, que es reconocer la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. De manera que entonces desde el cuerpo más importante que tenemos, legislativo, no legislativo, el cuerpo legal, que es la Constitución de nuestro país, desde ahí quede sentado el reconocimiento de nuestra identidad sexual y por ende la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias. Hemos terminado la primera ronda. ¿Qué piensas de lo que acabas de ver? ¿Qué piensas de lo que acabas de escuchar? Pon tu opinión aquí abajo. Es fundamental. ¿Quién te está dando la mejor información? ¿Quién la peor? ¿Quién te está convenciendo de algo? ¿Quién de plano no? Esto es para ti, solo para ti. Vamos a la segunda ronda. Escucha, abre bien los ojos. Empezamos una vez más con David Sánchez Camacho, de parte de Xochitl Gálvez. Está listo el cronómetro, hasta 3 minutos. Bueno, segunda propuesta LGBT de Xochitl Gálvez. Bueno, la segunda propuesta de Xochitl Gálvez tiene que ver precisamente con el tema del VIH. Lamentablemente la población gay sigue siendo la más afectada por el tema LGBT. Lamentablemente en este gobierno se dejaron de comprar reactivos para hacerse la prueba del VIH y mucha gente no sabe que tiene el VIH, que tiene el VIH. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación del doctor Isasola, en el año 2000 había 258.621 personas registradas viviendo con VIH. Sin embargo, en ese mismo año, en el año 2022, esa es la información del doctor Isasola, y en ese mismo año del 2022, ONU-SIDA estima que existen en México 270,000 personas viviendo con VIH. Es decir, que actualmente aproximadamente hay un porcentaje de 111,398 mexicanas y mexicanos que no saben que tienen el VIH. Y eso es muy peligroso porque pueden enfermar, y muchos de ellos saben que tienen el VIH porque se enferman, se van al hospital, hacen la prueba y ahí es cuando saben que tienen, y muchos mueren porque no se detectó a tiempo. Entonces, otra de las propuestas de Xochitl Gálvez es volver a comprar todos los reactivos para que todo el país se haga las pruebas del VIH, que haya una campaña en medios de comunicación a toda la población, no nada más a la población LGBT, sino a la población en riesgo de adquirir, como a las trabajadoras sexuales, a las chicas, a las mujeres trans, etcétera, etcétera, que haya una campaña intensiva para que se hagan las pruebas. Y obviamente el compromiso de Xochitl es precisamente comprar los reactivos suficientes para que se distribuyan en todo el país y que las personas hagan el VIH. Y también tomando en la cuestión de salud también, pues tiene que ver con que impulsar para que COFEPRIS apruebe la vacuna de la viruela símica. Actualmente en México es el segundo país donde ha habido muertos por la viruela símica y el gobierno se niega a comprar y aplicar esa vacuna, y lamentablemente a la población LGBT
sobre todo los hombres que tienen sexo con otros hombres, son los que más afectados están en el tema de la viruela símica. También es otro de los compromisos de Xóchitl Gálvez de comprar esta vacuna y administrarla en primer lugar pues a los sectores más vulnerables y los que están más afectados con este virus. Muchas gracias. Toca el turno a Rodrigo Quijano del Partido Verde. El cronómetro está listo. Segunda propuesta LGBT del Partido Verde. El Partido Verde ha salido a las calles a través de sus secretarías de diversidad sexual para que escuchemos las problemáticas que existen allá afuera, las problemáticas reales, más allá de lo que nosotros, que pertenecemos a un partido político, podamos presentar como propuestas. Lo importante es salir y escuchar la realidad de lo que está viviendo la población LGBT más. Uno de los temas con lo que nos hemos encontrado, y es una realidad, es la discriminación en la oferta laboral, como lo mencioné. 4 de cada 10 personas que buscan, que son de la comunidad LGBT, que buscan algún empleo, son discriminados durante el proceso para la contratación. Tenemos que impulsar reformas, tenemos que buscar alianzas, gobierno y empresas privadas para poder garantizar empleos dignos a la comunidad LGBT más y también a otros grupos vulnerables como personas con discapacidad. Es un tema muy importante para todos nosotros los miembros de esta comunidad, porque buscamos una economía como todos. Buscamos una economía y una estabilidad para nuestras familias. Entonces, tenemos, como bien lo mencionaba Jaime, hay que buscar la raíz del problema. Hay que hacer las políticas públicas que puedan resolver estas problemáticas y sobre todo hay que trabajar mucho con la sociedad para concientizarlos que sí existen problemas que nos siguen afectando. Por más que hablemos, y es una realidad que estamos muy avanzados con nuestros derechos, se ha avanzado mucho en políticas públicas a favor de la comunidad LGBT, siguen existiendo las problemáticas. Entonces hay que trabajar en concientizar, trabajar de la mano con el gobierno, trabajar de la mano con las empresas privadas y hacer algo por todas las generaciones futuras que buscan tener empleos dignos para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Patria Jiménez, de Movimiento Ciudadano. Sigue tu turno, el cronómetro ya está listo. Segunda propuesta LGBT de Movimiento Ciudadano. Bueno, la segunda me va a permitir pasar a la tercera, porque la segunda era lo de terapias de conversión, nada que curar, ya está aprobado en las 2 cámaras. Entonces, de ahí ahora hay que regularizar, o sea, realmente ahora hay que ir a ver a estos lugares a donde son llevadas las personas para este tipo de terapias, para que estén realmente el personal capacitado. En el caso nuestro no tendría que haber ningún ingreso por orientación sexual a este tipo de clínicas, pero me voy a la tercera porque esa finalmente solamente hay que instrumentarla. Y voy en el sentido de Rodrigo. Son los derechos laborales. Pero estos no están partiendo de nada. O sea, realmente hay un gran ejemplo en muchas empresas en cuestión de políticas de inclusión laboral. Y digo, bueno fuera que ya se hubiese hecho de la inclusión laboral, pues toda una... de haberla adoptado, pero hay muchas empresas que tienen estas políticas de inclusión laboral en donde permiten el desarrollo ya profesional de las personas LGBTI, incluyendo la cuestión escalafonaria, o sea, el poder ascender sí, y que no sea impedimento, y no es impedimento en estas políticas de inclusión, sino que se motiva la participación y la productividad aumenta cuando estas políticas de inclusión laboral están puestas en marcha en algunas de las grandes empresas, ¿no? Pero esto debería ser una cultura también. O sea, las empresas se deberían ver beneficiadas en algún sentido, además de que lo hacen en cuanto a ser más productivas, de saber que tienen un nicho de mercado, sí, efectivamente, pero también un nicho laboral. O sea, es bien, bien simpático, bien padre, y yo creo que se ha de sentir muy bien que tú puedas ir a las fiestas de la empresa con tu compañero, con tu compañera, con tus hijos, ¿no?
y las hay. Entonces, yo creo que debíamos motivar a las empresas privadas a seguir aumentando o capacitándose para tener estas políticas de inclusión laboral que ahí están en la ley, en donde no hay en el gobierno. Entonces ahí voy a poner como un símil es lo que la gente conoce, cupo laboral. En el gobierno no hay nada que obligue a los gobiernos estatales, locales o federales a tener una bolsa de trabajo para las poblaciones LGBT. Entonces yo creo que ahí sí podríamos enmarcar alguna estrategia que nos permita que en las dependencias de gobierno se contrate también sin discriminación. Y si se sabe, porque la gente ahora es mucho más abierta, que esto no sea una cuestión de no pasas, sino claro, que se incluya. Muchas gracias. Toca el turno de Antonio Medina del PRD. El cronómetro está listo. Segunda propuesta LGBT del PRD. Quiero profundizar en lo que dije anteriormente. A ver, si ya tenemos logros en leyes, las principales, el derecho al matrimonio civil igualitario, la ley de identidad de género, la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, que por cierto son propuestas que surgieron del PRD desde hace muchos años, y quienes están aquí, cuando menos Jaime y Patria y mismo David, pues fueron constructores de estos proyectos dentro del PRD en su momento. ¿Cómo poder materializar este ideal de ya tenemos leyes, ya tenemos políticas públicas, ya la ley nos dice que no se debe discriminar por temas laborales, en las escuelas hay maestros, maestras en las primarias, kinderes, que corren a los profesores, los propios papás, ¿no? Y bueno, infinidad de denuncias que nos llegan cada rato a las organizaciones civiles, a las instituciones, y tenemos la ley ahí. ¿Cómo hacer que la ley se ejerza y cómo el gobierno o en el ejercicio de la política pública podamos lograr que los temas de salud, los temas de educación, de justicia, de derechos, y se me olvidó el de hace rato, vivienda? La población LGBT es una de las poblaciones más discriminadas para rentar o para adquirir inmuebles. Además de la precariedad en la que viven muchas personas, particularmente las personas trans y que ejercen trabajo sexual, no se les rentan casas, no se les rentan departamentos. Entonces tiene que haber un programa, y eso es algo que hemos enfatizado tanto con Xóchitl Gálvez, con Santiago Tahuada y con quienes quieren llegar a espacios de gobierno en los estados, es de que tiene que haber programas transversalizados sin discriminación de ningún tipo. También en el tema de discapacidad es otro tema terrible, donde se discrimina a las personas. Entonces, que lo que ya tenemos en la ley se convierta en una realidad en el ejercicio de la gobernanza. Porque el bla bla está muy bonito acá en la Cámara, el bla bla está muy bonito en el poder político, pero eso, llevarlo a la acción, es lo que creo yo que tenemos que hacer. Xóchitl Gálvez ha sido muy, muy contundente, muy clara en sus convicciones, y lo ha planteado de que el acceso no debe ser una promesa solamente, tiene que estar en la ley, tiene que estar en la política pública real, y que todos y todas tengamos acceso. Y el tema de la salud, pues, ¿qué más decir? Acceso universal en el caso de todo lo que tiene que ver con el VIH, porque ya lo logramos, pero hay que refrendarlo y obligar al Estado a que se comprometa a garantizar ese derecho, el acceso a la salud universal. Muchas gracias. Toca el turno de Jaime López Vela de Morena. El cronómetro está listo, hasta 3 minutos. Segunda propuesta LGBT de Morena. Gracias. Desde el inicio de la campaña interna, la doctora Claudia Sheinbaum fue muy clara con su propuesta en torno a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Ella mencionó la importancia de ampliar el marco de derechos de nuestra comunidad. Y al lado de esto, mencionaba yo la ENADISEX, esta Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual, que lo que busca es darle a cada uno de los poderes de la Unión, el poder legislativo, el ejecutivo, al que le tocará instrumentarlo,
y al judicial cuáles son las tareas que hacen falta para que el problema, insisto, se resuelva desde el origen. Pero además establece también las obligaciones por niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y esta segunda propuesta tiene que ver con el tema que en mi caso para mí es el más importante y por el que será mi agenda legislativa, que es el tema de la salud, pero de la salud integral de toda la comunidad, que tiene que ver, por supuesto, con el problema del VIH, porque además tenemos un compromiso internacional que cumplir. La comunidad internacional, y México forma parte de ello, se comprometió para que en el 2030 lleguemos al 95% de personas detectadas, al 95% de personas detectadas en tratamiento y al 95% de personas que viven con VIH en un estado de indetectabilidad, a partir del que ya no hay transmisión del virus. Entonces, por eso yo voy a reforzar esta agenda, pero que tiene que ver con la salud mental de una comunidad que vive una situación de discriminación desde la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, a partir de agresiones callejeras, a partir de estos homicidios de odio, estos crímenes de odio brutales, que por supuesto nos tienen muy afectados. Y entonces esta propuesta tiene que ver con la atención integral de la salud. Decía yo, la salud mental, por supuesto el VIH, la salud sexual, para que entonces podamos vivir nuestra identidad sexual, la que sea, de lesbiana, gay, bi, trans, inter o no binaria, en condiciones de igualdad y de no discriminación. Y para eso tenemos que partir también de la capacitación en cascada que tenemos que hacer de todo el sistema de salud, para romper con ese estigma que desde ahí se produce. Ese es muy concreto el tema de la salud. Muchas gracias. Terminamos la segunda ronda. Tu voto, el voto LGBT, es decisivo. Es muy importante. Probablemente más de lo que te imaginas. Aquí no estamos jugando, aquí no te estamos entreteniendo. Queremos informarte, queremos atenderte para que tú decidas lo que va a pasar en estas elecciones. Toma las riendas, participa y opina. Opina aquí abajo. ¿Quién está bien preparado? ¿Quién no? ¿Quién sabe de lo que está hablando? ¿Quién no? Eso también cuenta. ¿O tú qué opinas? Vamos con la tercera y última ronda de propuestas LGBT, partido por partido, candidato por candidato. Vamos a iniciar, como lo hemos hecho siempre, con David Sánchez Camacho, que representa a Xóchitl Gálvez. El cronómetro está listo. Tercera y última propuesta LGBT de Xóchitl Gálvez. Sí, bueno, como todos hemos visto, prácticamente todos los ponentes o todos los presentes han hablado sobre la discriminación, es decir, la población LGBT es discriminada en todos los campos, en el laboral, en la salud, en todos los campos es discriminación. Entonces, para Xóchitl Gálvez, precisamente, el tema de combatir la discriminación es fundamental. Y, por ejemplo, uno de esos temas de la discriminación es el tema de las parejas homoparentales. Cuando una persona fallece, sigue habiendo discriminación con la pareja que sigue viva, y sobre todo batallan mucho porque no les quieren dar la pensión. Entonces, precisamente, una de las propuestas de Xóchitl Gálvez es de que se les apoye a las parejas sobrevivientes con el seguro social, o para que se les tenga que dar la pensión a la que tienen derecho. Y precisamente, siguiendo con el tema de la discriminación, y para evitar esa discriminación en el seguro social, en todos los aspectos de la vida de la población en general, y sobre todo de la población LGBT, pues es fortalecer y rescatar a la CONAPRED. A la CONAPRED actualmente, lamentablemente, está siendo abandonada. La CONAPRED fue una institución que fue de mucho orgullo para México a nivel internacional. Entonces, la idea de Xóchitl Gálvez es rescatarla, fortalecer a la CONAPRED y darle dientes a la CONAPRED para que sancione, por lo menos administrativamente, a aquellas personas que discriminen a otras,
o inclusive a otras instituciones que discriminan a la población LGBT, que no le quieran dar la salud, etcétera, etcétera, todo este tema. Entonces, por eso que la otra propuesta de Xóchitl Gálvez es rescatar a la CONAPRED para beneficio de la población LGBT y disminuir también desde la CONAPRED la discriminación hacia las personas LGBT ni más. Muchas gracias. Sigue el turno de Rodrigo Quijano del Partido Verde. El cronómetro está listo, hasta 3 minutos. Tercera y última propuesta LGBT del Partido Verde. Como bien lo han dicho muchos de mis compañeros en esta mesa de trabajo, se ha avanzado muchísimo con respecto a derechos de la comunidad LGBT+. Sin embargo, lo que necesitamos hacer y seguir haciendo es crear campañas más agresivas de comunicación a través de medios de comunicación nacionales, capacitaciones en las que todos los miembros de la comunidad sepan qué pasa si sufren discriminación, qué pasa si sufren discriminación cuando buscan un empleo, qué pasa cuando se quieren adoptar en las parejas homoparentales. Es una realidad que ya existe, que hay un contexto de este tipo de leyes que nos protegen. Sin embargo, no todos allá afuera lo conocen. Hay que seguir haciendo estas campañas en las que sepamos muy seguros de cuál es nuestro derecho. Como bien lo decía mi compañera Patria, las empresas ya tienen políticas de inclusión. Sin embargo, yo invito a los que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes trabajan en este tipo de empresas que tienen políticas y aún así siguen sufriendo discriminación? Porque es una realidad. Ya existen las leyes, ya existen todas las reformas que nos protegen, pero el problema es que en la acción sigue pasando. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y ese trecho es en el que ahora nosotros los jóvenes nos corresponde trabajar. Nos corresponde tener estas campañas de promoción, de publicidad, en la que se conozcan bien cuáles son las obligaciones de las empresas, cuáles son las obligaciones del gobierno, cuáles son nuestros derechos y ejercerlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue el turno de Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano. El cronómetro está listo, hasta 3 minutos. Tercera y última propuesta LGBT de Movimiento Ciudadano. Bueno, las causas al centro. Y para eso no se trata de que el partido nos dé respuesta. Se trata de que nuestra participación política y social realmente sea el pilar para que se pueda materializar toda nuestra agenda. Para eso Movimiento Ciudadano tiene a la actualidad ya registradas más de 40 candidaturas muy bien equilibradas con toda la representación de todas las poblaciones a nivel nacional y también para todos los puestos de elección. Presidentes municipales. Bueno, yo estoy muy contenta porque tenemos, por ejemplo, en Michoacán, 5 candidaturas para presidentes municipales, en León, Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua. O sea, nos ponemos a ver lo que es el esquema de candidaturas, pero es para precisamente darle respuesta a esta cuestión de que al centro van las causas. Por supuesto que nuestra agenda es muy amplia, entonces yo tocaría 2 ejes primordiales: juventud y personas mayores. Me parece que no da tiempo más que para una de ellas, pero entonces yo voy a ver juventud. Efectivamente hay sistema de protección a la infancia, el DIF, pero sabemos que una problemática que enfrentan las juventudes LGBTI es que ante la incomprensión dentro de sus familias pueden correr el riesgo de quedar como personas en situación de calle. Los albergues también ahí habrá que tener capacidad para que se pueda atender a nuestras poblaciones de la juventud, porque te ponen en situación de calle sin ninguna herramienta para salir adelante. Estás fuera de todo el circuito social cuando te vas a situación de calle. ¿Qué encuentras ahí en calle? A tu familia social. Al principio no sabemos cómo es que la vamos generando, pero finalmente se va generando. Entonces, este reconocimiento de que les jóvenes tienen que estar en situación de calle, sí tienen y sí puede haber un tejido social que los acoja. Entonces, para mí sí sería muy importante el poder tener programas de asistencia a la juventud que que es discriminada, violentada y expulsada de su seno familiar.
y un reconocimiento a, sobre todo las mujeres trans en situación de trabajo sexual. Ellas no tienen o no tenían, pero todavía se carece de identidad jurídica y legal. Entonces, cuando se comete un asesinato en contra de ellas, las compañeras que son sus amigas son las que reclaman cuerpo para darle sepelio. Entonces, creo que podemos tener un consenso en las diferentes representaciones aquí presentes del reconocimiento a la familia social también. Muchas gracias. Sigue el turno de Antonio Medina del PRD. Ya está listo el cronómetro. Tienes hasta 3 minutos. Tercera y última propuesta LGBT del PRD. Bueno, sigo hablando como en genérico, no necesariamente sobre Xóchitl o Santiago, sino sobre todas las candidaturas de la diversidad sexual. Yo mismo acatándome a ella como candidato a una diputación federal. El tema más urgente de resolver en el país definitivamente es la violencia que emana de circunstancias, una de la violencia criminal, ¿no?, del narco, de todas estas cuestiones que derivan en destruir el tejido social, y que las personas más vulnerables son las más afectadas de esas violencias que se van generando en el país. Entonces, cuando hablamos de que las personas de la diversidad sexual en situación de calle, o las chicas que ejercen el trabajo sexual, o los jovencitos que se salen de sus casas y deambulan en las ciudades, o en la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos aquí varios lugares donde hay niños, niñas en situación de calle que son de la diversidad sexual, es la violencia y más violencia. Entonces, lo que, por ejemplo, Xóchitl, recuerdo cuando le entregué la primera vez la agenda libertaria de la diversidad sexual, me dijo: Toño, a mí no me tienes que convencer de nada. Trabajemos en todos los temas, en todos estos ejes que me planteas, pero ¿sabes cuál? El de la violencia. Porque de veras el tejido social se corroe entre estas vulnerabilidades. Me lo dijo en otras palabras, pero ese era el sentido. Entonces, sí, definitivamente uno de los focos es cómo lograr que a partir de que las políticas públicas se lleven a cabo con las herramientas que ya fuimos construyendo durante más de 20 y tantos años, tanto en los estados como a nivel federal, cómo lograr que eso se materialice y que eso sea el usufructo de las personas en su vida real, en su vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo. Que la violencia, no nada más la violencia física, hay una violencia simbólica que también se genera a través de los medios de comunicación. Es un tema que yo he criticado desde hace muchos años mucho, en el tema de la violencia simbólica en los medios de comunicación. Entonces, creo que va por ahí el tema y tenemos las herramientas. El primero, constitucional, particularmente, pero tenemos institutos, el CONAPRED, el COPRED, las comisiones de derechos humanos. Pónganse a trabajar, pero hay que darles, como bien plantea David Sánchez Camacho, dientes, como decía Arturo Díaz, ¿te acuerdas? Dientes y garras al CONAPRED para que se pueda ejercer acción contra quienes desde las instituciones, las empresas particularmente en el caso de CONAPRED y Comisión Nacional de Derechos Humanos, o las comisiones, que tengan dientes y garras para poder sancionar la discriminación y la violencia. Gracias. Toca el turno a Jaime López Vela de Morena. Ya está listo nuestro cronómetro. Es hasta 3 minutos. Tercera y última propuesta LGBT de Morena. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara al expresar que requerimos de una autoridad central que vigile la aplicación de todas las políticas públicas que hacen falta para revertir las situaciones de vulnerabilidad que vive nuestra comunidad. Porque, ya lo decía, ¿no?, todas las problemáticas que vivimos son transversales. Y entonces tendríamos que empezar, ya lo mencionaba, desde la salud. Por supuesto, hay que ver el tema de la educación. Hay que hacer, por cierto, ahí una reforma para reforzar la situación de los libros de texto gratuitos. Todos sabemos que este año, por primera vez, bajo un gobierno de Morena, es que en los libros de texto gratuitos se pudo ampliar el contenido. Y sin embargo,
del otro lado veíamos comunidades al interior del país quemando esos mismos libros de texto gratuito. Entonces, esta autoridad que propone la doctora Sheinbaum tiene que ver con evaluar la implementación de todas esas políticas públicas. ¿Qué tenemos que hacer con el tema de la salud de las compañeras trans, con ese problema tan grave de las mujeres trans que viven al usar una serie de sustancias que ponen en riesgo su vida? Tiene que ver, ya lo decíamos, con el VIH, tiene que ver con las poblaciones LGBT que viven con discapacidad, tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con las juventudes, tiene que ver con las poblaciones migrantes incluso, tiene que ver con las poblaciones, con todas las poblaciones, insisto, es un tema transversal y por eso mismo la doctora Sheinbaum ha dicho, hace falta una autoridad central para regular todo esto. Pero también tenemos que tomar en cuenta que al interior del país las realidades que se viven son distintas. Y por eso mismo es que esta ENADISEX, esta Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual, lo que hace es identificar por estado cuál es la situación y a partir de ahí pues hacer un traje a la medida. Porque lo que vivimos en estados como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, ¿no? Estos estados en donde el conservadurismo permea y ese conservadurismo impide el avance de la agenda, debe ser abordado de manera distinta. Así que esta autoridad central nos ayudará a resolver el problema de fondo. Muchas gracias. Terminamos las 3 rondas de propuestas. Cada uno de nuestros invitados dijo lo que quiso en el orden que se le pegó la gana. No se sugirió nada. Tuvieron tiempo. Algunos lo utilizaron, algunos no. Unos se prepararon, otros no. ¿Qué opinas? No hay mano negra, transparencia total. Acordamos, antes de comenzar esta grabación, que no íbamos a hacer un talk show, pero eso sí, vamos a criticar. Y eso sí, va a haber momentos muy duros. Quédate hasta el final. Lo que sigue será épico. Cada uno va a criticar, va a opinar, va a comentar lo que dijo el vecino de al lado, el vecino que está sentado a la derecha. Yo no tuve nada que ver con la posición en la que están sentados nuestros invitados. Fue un tema absolutamente al azar de producción, a ellos les consta. Y vamos también hasta 3 minutos de comentarios, de críticas o de elogios. Todo puede suceder. Vamos a comenzar con David Sánchez Camacho, que viene representando a Xóchitl Gálvez. El cronómetro está listo. David va a hablar de lo que dijo Rodrigo. Vamos a escucharlo hasta 3 minutos. Venga. Bueno, yo me gustaría antes decir algunas palabras que dijo anteriormente en su primera intervención Toño, en donde que las propuestas que hemos vertido nosotros aquí, estamos de acuerdo aproximadamente, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, aquí la cuestión es qué gobierno está haciendo qué cosa y qué más, y quiénes no. Por ejemplo, en el caso del Partido Verde sobre el seguro social, bueno, pues este es un desastre si la población en general está sufriendo muchísimo, sobre todo en cuestiones de medicamentos. Los niños con cáncer están muriendo, y no solamente los niños con cáncer, las mujeres con cáncer están muriendo, y actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues tiene el poder legislativo a su favor, tanto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tiene al poder, el Ejecutivo lo controla. Entonces, la CONAPRED está verdaderamente destrozada. Es una institución en donde los ciudadanos podrían ir a quejarse y absolutamente no hay nada en esto, ¿no? Entonces, yo creo que las propuestas son de maravilla, pero aquí la cuestión es cuestionar al gobierno actual, pues de que la salud está en detrimento de todo el mundo, ¿no? No hay medicamentos, ya hablé hace rato de que no hay reactivos para hacerse el VIH-Sida, hay 111,000 mexicanos que no saben que tienen VIH-Sida. Entonces, pues aquí está pues los hechos en donde el gobierno actual pues no ha demostrado
que puede resolver esta situación, ¿no? Y en el caso de la discriminación, que también él habla de la discriminación, pues el gobierno quitó los spots en radio y televisión contra la discriminación. Entonces, ¿cómo se puede venir a hablar de combate a la discriminación cuando el gobierno que ellos representan, pues los quitó los spots? Inclusive los gobiernos conservadores como Fox, Calderón y Peña hicieron durante toda su gestión, pasaban spots en radio y televisión contra la discriminación por la población, contra la población LGBT, contra la discriminación contra las personas que viven con VIH-Sida, y todo eso lo quitó el actual gobierno, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, son muy buenas propuestas, pero aquí lo que hay que hacer, qué es lo que qué está haciendo el gobierno actual, en este caso, el gobierno de Morena, que además de gobernar el país, pues gobierna 20 estados de la República, ¿no? Y cómo está la población en salud, en no discriminación sobre este tema en esos 20 estados donde gobierna actualmente Morena. Muchas gracias. Toca el turno de Rodrigo Quijano del Partido Verde, que hablará de lo que dijo Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano. Hasta 3 minutos, el cronómetro está listo. Venga. Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, definitivamente en esta mesa van a escuchar propuestas muy buenas y propuestas que son una realidad. Es un hecho que todos mis compañeros que nos encontramos sentados en este momento sabemos de lo que carece la comunidad de la diversidad sexual. Es por eso que traemos todos muy buenas propuestas, propuestas que les presentamos a nuestros partidos, que se comprometen, que firman los candidatos. Pero lo que debemos de saber y lo que los invito a que ustedes conozcan es realmente qué candidatos, qué partidos, qué diputados en las legislaturas pasadas han apoyado a la comunidad LGBT+, y quienes no han apoyado a la comunidad LGBT+. Porque hoy escucharemos muy buenas propuestas, pero ¿quién dice que quien no nos ha apoyado en gobiernos pasados o legislaturas pasadas nos va a apoyar hoy? Entonces, lo más importante de esta mesa de trabajo es escuchar las propuestas, pero también lo más importante es saber qué sí han hecho, qué es una realidad y en qué están trabajando. Los candidatos que hoy se presentan, con qué propuestas se están presentando. Porque las propuestas que hoy hablamos aquí, hay que saber si se están permeando en todos los candidatos, si realmente están en pro de los derechos de la comunidad LGBT+, porque en palabras se puede escuchar muy bien, pero hay que buscar las acciones, quiénes han hecho algo por la comunidad LGBT+. Muchas gracias. Sigue el turno de Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano, que opinará sobre lo que dijo Antonio Medina del PRD. Tiene hasta 3 minutos, está el cronómetro, venga. Bien, pues elogios. Pero fuimos compañeros en algún momento de la historia y fue que en la Ciudad de México se consiguió el que fuera calificada como una ciudad gay friendly, la ciudad de las libertades, el matrimonio igualitario, las actas de identidad de las mujeres trans, y todo eso lo trabajamos porque somos activistas, y sí, efectivamente van por delante de los partidos. Nuestra causa siempre va por delante del partido, y nosotros no ponemos en la mano de los demás lo que nos corresponde como compromiso que cada una de nosotras tenemos en cuanto a avanzar en nuestra agenda. Pero pues tristemente la ciudad de las libertades deja de ser de las libertades. La ciudad que escuchaba, ahora encontramos murallas ante la demanda social, el grito de las mujeres de ya no nos maten, y entonces en lugar de resolver, pues ahí están las murallas, todos las vemos. Es triste, pero no está todo perdido. El que esta ciudad, en el que nosotros como activistas nos vanagloriamos de tener una de las mejores marchas casi del mundo, compitiendo para poder traer una marcha mundial acá. A partir del 2019, como no controlan, destrozan. Para eso son buenos este gobierno en la Ciudad de México. Llegar tarde a su primera cita con el movimiento LGBTI en el 2019 o 20, ya había pasado la pandemia. Fue cuando todo el mundo salió a esa marcha gigantesca y vino la doctora 1 hora
casi 2 horas tarde en su primera cita con el movimiento. Entonces yo creo que el dicho de la propuesta tiene que verse reflejado en la realidad. Si habíamos avanzado, como bien podemos reconocer en todos los partidos, ¿por qué este retroceso? Y yo no se lo adjudico únicamente a los partidos políticos que gobiernan en este momento, sino a nuestra inacción. Porque esto no debió haber sucedido. Y no hablo nada más de las poblaciones LGBTI, hablo en lo que está sucediendo en el país mismo. Pero sí es un compromiso. Nosotros empezamos por casa y empezamos por las poblaciones LGBTI y no nos podemos dejar arrancar lo que tanto trabajo costó, tantas vidas costaron, y entonces es un llamado solamente a la unidad en el sentido de que la agenda va por delante antes que los partidos. En el caso nuestro, nosotros vamos bastante bien en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Sigue el turno de Antonio Medina, del PRD, que hablará de la participación de Jaime López Vela de Morena. El cronómetro está listo, tienes hasta 3 minutos. Bueno, yo a Jaime es un compañero, lo aprecio mucho y valoro mucho su trabajo, su coraje, su indignación, y me consta que aunque hemos estado en momentos en los que no coincidimos, pero coincidimos en lo principal, en lo elemental, que es nuestros derechos, el avance de nuestras agendas, y muchas veces nuestros partidos, Jaime, nos han quedado mal. Muchas veces hemos propuesto cosas, y hablo en plural, no es una crítica, Jaime, como no la sería a él ni a Patria. Pero la verdad, quienes estamos aquí sentados, o mismo David cuando fue diputado 2 veces, a veces nuestros partidos nos hacen quedar muy mal. Porque nosotros proponemos, gritamos, nos peleamos con los liderazgos, convencemos a unos, pero no están convencidos otros, y de repente el que tiene el mando o el poder es el que menos está convencido y tira línea y no se hacen las cosas. Y nosotros como activistas estamos, lo digo, lo pienso. Pues sí, ¿no? Bueno, estamos encabronados, como decía Monsiváis, no empoderados, encabronados. Y a veces las cosas no fluyen. Y a veces le ha pasado eso a Morena, como le ha pasado al PRD, como le pasa al Verde o te ha pasado a ti. Es una crítica que creo yo la podemos hacer honestamente y asumirlo. Yo a Jaime, por ejemplo, mira, yo hice este libro y aquí se está besuqueando públicamente. Hicimos este libro que se llama Revolución Arcoíris, un proceso histórico vigente. ¿Y por qué yo no iba a poner a Jaime López Vela en mi libro? Porque está en Morena, no. Él fue parte de este proceso y hay que ponerlo. Hay que criticar cuando algo no funciona en su partido. Pero a mí me queda claro que Jaime, el activista, el militante, da la vida. Y sí, a veces se pelea y nos dice, o nos decimos, o nos podemos decir algo. Pero a mí me queda claro que el trabajo activista, y eso es lo que yo vuelvo a decir y a reivindicar, tenemos que estar por encima de los partidos. España lo logró, Argentina lo logró, Brasil más o menos, donde el activismo, ¿te acuerdas? Con Pedro Cerolo nos lo explicaban cómo fue el gran momentum de que pasó matrimonio igualitario allá. Todos estuvieron en el mismo canal, todos los activismos y todos insertados aún en el PP, que eso no es cosa sencilla, es como aquí si se hubieran ido al PAN. Y dentro de ahí, muchos no votaron, pero algunos no bloquearon cuando menos. Y eso fue la diferencia entre que pasara o no la ley de matrimonio igualitario. Ojalá que algún día quienes estamos aquí y nuestros liderazgos allá afuera nos pudiéramos sentar y estuviéramos por encima de los partidos con una agenda, si no común, lo más concordante posible para avanzar en el escenario partidista y adelante. Gracias. Toca el turno a Jaime López Vela, quien comentará lo que dijo David Sánchez Camacho. Jaime López Vela es de Morena, David Sánchez Camacho representa a Xóchitl Gálvez. El cronómetro está listo, tienes hasta 3 minutos. Venga. Gracias. Este primer gobierno de la Cuarta Transformación, que ha estado a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició con un decreto para ampliar el 17 de mayo como el día no solamente de lucha contra la homofobia,
sino de manera muy específica a la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. A partir de ahí hay una serie de medidas que se tomaron durante este primer gobierno. Y por lo que hace al gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum instrumentó, una dirección de diversidad sexual que depende de la Secretaría de Bienestar, que ha dado resultados muy efectivos. David Sánchez Camacho menciona y representa a la candidata Xóchitl. Y ahí hay una inconsistencia, porque mientras ella, en efecto, ha declarado estar a favor, pues lo cierto es que ella se acompaña del PRI y del PAN y del PRD, que ha dado muestras claras de lo que ha hecho por la comunidad. Pero en el caso del PRI, es el PRI que se atrevió a declarar que cuando Enrique Peña Nieto propuso que el matrimonio igualitario se incrustara en la Constitución de nuestro país, lo rechazaran, y el mismo candidato Francisco Labastida se atreviera a decir que por ese hecho el PRI había perdido la elección intermedia a la que iban en ese momento. Y ese es el PRI que respalda a Xóchitl Gálvez. Pero también está el PAN que la respalda. Y el PAN, desde donde escuchamos los discursos de odio. Ahí están los discursos de Teresa Castel y de esta mujer Rangel, que se me olvidó, América Rangel, ¿no? Que de manera constante, cotidiana, han atacado a nuestra comunidad, a nuestra dignidad humana, que se han manifestado desde la máxima tribuna de la Cámara de Diputados en contra de nuestros derechos, que han agredido a las diputadas trans, ¿no?, a la vista de todo mundo. Y esa situación es pues justamente la que hace ver que entonces, ¿dónde está Xóchitl Gálvez con relación a esto? Porque no es, ella solamente se representa a ella, pero los partidos que la respaldan han tenido posiciones muy claras contrarias a los derechos de la población, de la diversidad sexual y de género. Entonces, hay que poner ese contexto ahí para saber en realidad lo que representa Xóchitl Gálvez con relación a la diversidad sexual. Muchas gracias. ¿Ya escuchaste? ¿Qué piensas de lo que acabas de escuchar? ¿Quién se salió como por la tangente? ¿Quién dijo lo que tenía que decir? ¿Quién realmente te está ofreciendo una opción? ¿Tienes una opción? ¿Estás descubriendo cosas que no habías detectado antes? Escríbelo. Escríbeselos. Ellos tienen la obligación profesional de atenderte y de leer tus comentarios, sea como sea. Ya tuvimos la oportunidad de que cada uno dijera lo que quisiera en el orden que quisiera. Ya hablaron del trabajo del vecino. Ahora me toca a mí jugar con preguntas rudas. Es con mucho respeto, pero son preguntas rudas, preguntas que periodísticamente se tienen que hacer. Ellos están acostumbrados, ellos son políticos, trabajan con políticos y la dinámica es la misma. Vamos a comenzar por allá y hay hasta 3 minutos para responder. Vamos a iniciar con David Sánchez Camacho. Nadie sabe lo que le voy a preguntar, así que agárrate fuerte. David Sánchez Camacho, tienes hasta 3 minutos. Tú vienes representando a Xóchitl Gálvez. Corre el tiempo en el momento en que yo termine de hacer la pregunta. No existe mesa más imparcial que esta. No existe mesa más equitativa que esta. Aquí convocamos a todos los partidos políticos de México. Y en el caso del PRI y el PAN, no vemos a nadie. Apareciste tú representando de una manera ciudadana a Xóchitl Gálvez. ¿Cuál es el mensaje que nos están mandando? Corre tiempo. Bueno, yo como parte de la comunidad LGBT, yo sí le quiero decir a la población LGBT que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, pero además hoy tenemos que condenar que se esté militarizando el país. También las personas LGBT somos ciudadanos de este país. Tenemos que condenar que se utilice la tribuna más alta de poder para atacar a los periodistas, que se utilice la tribuna del poder para atacar a los padres de niños con cáncer, que se utilice la tribuna más alta del poder
para atacar a la clase media, a las madres buscadoras, pero que pero que las mañaneras no se toque ni con el pétalo de una rosa a los narcos. Eso sí es muy preocupante. Y yo creo que hoy, como población LGBT, además de defender nuestros derechos, tenemos que defender nuestra democracia. Y obviamente para Xóchitl Gálvez es fundamental la seguridad, es fundamental la salud, es fundamental el bienestar de todos los mexicanos. Y por eso yo acepté esa invitación por parte de Xóchitl Gálvez, pues para que también Xóchitl Gálvez y la población se dé cuenta de que Xóchitl Gálvez no es ajena a la discriminación en México, ¿no? Esta no es la oportunidad donde dices lo que quieres, no me contestaste. Termina el tiempo. Sigue Rodrigo Quijano del Partido Verde. El cronómetro comienza a correr en cuanto yo termino de formular la pregunta. Rodrigo Quijano, dime 3 grandes logros LGBT del Partido Verde, específicamente del Partido Verde y solo del Partido Verde, para que nos ubiquemos en lo que genuinamente nos ofrece el Partido Verde. Uno de los principales logros del Partido Verde es crear estas secretarías de diversidad sexual que no existían. Creo que es lo más importante, que ya existe representación en cada uno de los estados. Esa es una de las, de las cosas más satisfechas que hemos tenido. Otro de los logros que hemos tenido como partido es tener candidatos LGBT que salgan y luchen por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Ese es otro logro que se debe de reconocer al Partido Verde. Y el último es que desde el Comité Nacional se está trabajando para que todos los candidatos y todos los miembros que trabajen en todos los comités estatales conozcan esta agenda, aprendan de esta agenda y sean conscientes de los problemas que existen en esta agenda. Porque no todos sabemos de todo. Es un logro que el Partido Verde esté dando toda esta información para que sepan sobre este grupo que tienen que luchar por sus derechos. Esas son 3 de las grandes acciones que está haciendo el Partido Verde en México. Gracias. Voy con Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano. Son hasta 3 minutos, el cronómetro está listo. Comienza a correr el tiempo cuando yo termino de formular la pregunta. Patria. Las mexicanas, los mexicanos, las mexicanas estamos muy agobiados por el tema de los políticos que van y vienen de un partido a otro. ¿Cómo podemos creer en Movimiento Ciudadano contigo después de que tú estabas en otros partidos? Sí. Lo bueno es que jamás me he separado de lo que es la línea de la izquierda. O sea, yo sí, muy orgullosa de haber estado en el PRD bajo su registro como candidata y como diputada federal. No tendría una crítica fuerte, pero sí hubo una que me impidió continuar cerca del PRD, que fue su alianza para la presidencia de Anaya, ¿cómo se llama? En 2018. En el 2018 y yo, a ver, es Ricardo Anaya, sí, yo, o sea, porque el PAN es una cuestión en alianza que, bueno, yo no hubiera podido seguir al PRD en una alianza con Acción Nacional, porque Acción Nacional hasta el día de hoy, en su última votación, estuvo en contra de las terapias, de prohibir las terapias de conversión, casi en su totalidad. Porque en la historia nos ha demostrado por infinidad de situaciones adversas que no comulgan con que no comulgan con nuestra agenda, con nuestros derechos, o que hacen hasta lo imposible por esconderse atrás de un telón, tal vez de alguna cuestión de homofobia internalizada, lesbofobia internalizada, de todo a saber. Pero yo no podía estar en una línea política, en una alianza que para mí imposible. Entonces me retiré. E incluso intenté candidatura independiente. Y yo, bien arrojada, me lancé para candidata a jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la independiente, cosa que era imposible, porque las condiciones ni las economías de nadie daba para eso.
Sí, yo pensé que mi agenda ya había concluido, que mi labor dentro de impulsar la agenda LGBT había llegado a buen término. Sin embargo, cuando entró al poder AMLO y Morena, y el asunto de la problemática tan fuerte a la que nos han orillado en cuanto a acabar con las instituciones y con un montón de cosas que nos costó toda la vida construir, pues me llamaron y me invitaron. Yo sé, regularmente cuando me invitan asisto. Y me invitó Movimiento Ciudadano, en mi calidad de Patria Jiménez, todavía enarbolando las causas y la bandera LGBTI. Pero sobre todo, y bien dijiste tú, el país. El país se nos está yendo de las manos. Y como somos sociedad, somos habitantes de este país, tenemos el compromiso de rescatarlo y hacer hasta lo imposible por recuperar la vida democrática de este país, que vuela para lo que ya todos conocemos y que no podemos negarnos, a un autoritarismo rampante, feroz y aniquilante de la democracia. Gracias, terminó el tiempo. Vamos ahora con Antonio Medina del PRD. Tienes hasta 3 minutos. El cronómetro comienza a correr en cuanto termino de hacer la pregunta. Antonio, ¿por qué te quedas en el PRD si el PRD hace alianza con Acción Nacional? Mira, en política he aprendido en estos 8 años que llevo en el PRD. A mí el PRD me invitó a ser secretario nacional de diversidad sexual. Yo estaba dando clases en la universidad, soy periodista y atendiendo a mi hijo. Pero algo me llamó la atención de venir al PRD, lo importante de sentir la posibilidad de cambiar algo, más allá del activismo, que luego nos cuesta mucho trabajo y mucho tiempo cambiar las cosas. Platiqué con Jesús Ortega y acepté venir al PRD, pero cuando empezó todo el tema de las alianzas con Anaya, precisamente, yo ahí me replanteé, ¿estoy haciendo lo correcto? Sí, no, porque sí, ¿por qué no? Hablé con amigos, con grandes amigos que tú conoces, Lizárraga, Juan Jacobo, y pues, muchos más. Me daban sus puntos de vista, a favor, en contra. Y yo he decidido continuar, te voy a decir por qué. En política tú tienes que aprender a sentarte con, entre comillas, tu peor enemigo y lograr llegar a un acuerdo, a un consenso, a partir de la deliberación, de los argumentos, de la razón. Y puede ser totalmente contrario a ti, pero puedes llegar a un acuerdo y avanzar. La Segunda Guerra Mundial se detuvo por eso, porque hubo una alianza entre líderes que iban contra el totalitarismo que estaba destruyendo Europa y el mundo lo iba a destruir. Y izquierdas y derechas se juntaron y lograron detener la Segunda Guerra Mundial. Aquí es lo mismo. ¿Qué significa el obradorato? Es el totalitarismo. Es regresar a ese PRI que tanto nos hizo daño, los 60, 70, 80, y detener esa lógica de destrucción de Morena, de destrucción del país, de las instituciones, de los órganos autónomos, de políticas públicas que si bien no eran perfectas, bueno, pero no destruyes una institución de salud que ya llevaba 18 años con logros probados. Y muchos otros ejemplos podría yo dar. Entonces, cuando dices, me tengo que unir a las fuerzas, y la pequeña fuerza que representamos nosotros es una suma que ha sido un apoyo intelectual, político, de calidad, que ha logrado detener cosas terribles que Morena ha querido hacer. Entonces, estoy aquí y han cambiado cosas, he logrado cosas, otras no. Y sí, el tema del PAN es muy complicado, pero a pesar de eso, hemos logrado que diputados, o la Xochitl, lo mismo Taboada, tengan una perspectiva de apoyo total a la diversidad sexual sin regateos. Y eso creo yo que es un avance, y eso es gracias al PRD. Gracias. Voy con Jaime López Vela de Morena. 3 minutos, el cronómetro está ahí. Jaime, ¿cómo puedo creer en Morena si
nos quitó los antirretrovirales, sí no nos dio vacunas contra la viruela símica. Yo creo que habría que empezar por aterrizar esto de que Morena nos quitó los antirretrovirales. No, los antirretrovirales son medicamentos de acceso universal. Todas las personas que están registradas en los sistemas de salud tienen acceso a ellos. Morena en ningún momento ha quitado los antirretrovirales. Y hay que decir que en el tema de la vacuna del monkeypox, yo personalmente abordé en varias ocasiones y recriminé a Hugo López-Gatell por su actuar, ¿no? Pero es algo mucho más complejo, porque que una vacuna esté en acceso, y lo vimos con el caso del COVID, es un proceso muy largo. Y hoy ese proceso sigue en marcha. Por eso hace rato yo decía que justamente mi agenda será en particular la salud. Tenemos que traer esa vacuna, claro que la tenemos que traer, ¿no? Pero tenemos que atender muchas cosas más. ¿Y cómo creerle a Morena? Pues Morena fue el primer partido que se constituyó con una Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual. En Morena no somos invitados a participar, no, somos producto de un proceso social. Yo fui el primer secretario nacional, no por una invitación, sino por el trabajo territorial que tenemos, por la representatividad que tenemos, por el proceso democrático en el que participamos. Morena ha tenido legisladores de la diversidad sexual. Morena ha respetado las acciones afirmativas de la diversidad sexual, que no se ha hecho, por cierto, en los otros partidos. El PAN no tiene una instancia de diversidad sexual que atienda la agenda. El PRI tampoco lo ha querido respetar. Morena ha impulsado y ha logrado hoy lo que no hemos logrado en otros estados. Somos el primer partido que logró el reconocimiento a las infancias trans en Sinaloa, al transfeminicidio en Sinaloa. Morena ha impulsado las secretarías estatales de la diversidad sexual, y hoy tenemos en esta elección candidatos, hombres, mujeres, personas no binarias, que nos van a representar en los congresos estatales. Entonces, ¿cómo creerle a Morena? Pues hay que ver los resultados que estamos entregando, y esto de que Morena destruye el país, por favor, hay que ver todas las cifras del progreso que representa nuestro país. Hoy en día la economía de nuestro país está mejor que nunca. Entonces esto de que Morena está destruyendo el país es pura falacia. Muchas gracias. Sigue otra ronda de preguntas rudas. ¿Qué piensas de lo que están diciendo nuestros invitados? ¿A quién le vas? ¿A quién no? ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? Escríbelo, participa y comparte este material, porque estas preguntas no se hacen o no se hacen así. Comenzamos con David Sánchez Camacho, que representa a Xóchitl Gálvez. El cronómetro está listo. David, hay un comentario recurrente en las redes sociales, se expresa de repente con ciertas frases, de repente con otras. Dicen que votar por Xóchitl es como votar, como si... A ver, te lo voy a replantear. Te ofrezco una disculpa. Hay un comentario recurrente en las redes sociales que dice que una persona LGBT que vota por Xóchitl es como un judío que hubiera votado por Hitler, porque Xóchitl va de la mano con Acción Nacional, que a todas luces ha hecho hasta lo indecible porque permanezcan las terapias de conversión y otras aberraciones en nuestra contra. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que están equivocados. Efectivamente, Xóchitl es candidata del PAN, del PRI y del PRD, pero sobre todo es candidata de una gran cantidad de ciudadanos sin militancia partidista. Es candidata también de la Marea Rosa, del Sí por México, de todas estas organizaciones ciudadanas que salimos a marchar el 13 de noviembre del 2023 defendiendo al INE. Es candidata también de esa población que convocaba a defender al poder, a la Suprema Corte de Justicia el 18 de febrero del 2022.
y también del 18 de febrero de este año que salimos. Entonces, Xóchitl Gálvez está más allá que el PAN, que el PRI y que el PRD. Es candidata de esta fuerza ciudadana que es que nos está representando. Y yo creo que aquí Morena, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum se equivocaron al creer que solamente Xóchitl Gálvez Claudia Sheinbaum iba a enfrentar a las estructuras del PAN, PRI, PRD. No, se equivocaron porque están enfrentando a una ciudadanía activa y que además sin dinero, porque no tenemos dinero, somos los ciudadanos que estamos haciendo la campaña de Xóchitl Gálvez, y de acuerdo a la última encuesta de Massive Column, que es la encuestadora más certera, le da a Xóchitl Gálvez casi 4.8% para alcanzarla. Es decir, y hay un 20% de ciudadanos y ciudadanas que todavía no deciden por quién votar. Entonces, nosotros, los ciudadanos, estamos enfocados a convencer a ese 20% para que vote por Xóchitl Gálvez. Entonces, yo creo que es un error de aquellos ciudadanos que creen que votar por Xóchitl Gálvez va a votar por el PAN. No. Pues, votar por Xóchitl Gálvez es votar precisamente por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, por la defensa de la separación de poderes, por la defensa de la autonomía de las instituciones. Entonces yo creo que están equivocados y ojalá que sigan a Xóchitl Gálvez. Finalmente, Xóchitl Gálvez pues, es una persona que sufrió en carne propia la discriminación, la pobreza, la violencia, y conoce muy bien estos temas porque lo ha vivido en carne propia. Entonces, por eso, para Xóchitl Gálvez, el tema de combate a la discriminación y a la violencia es uno de sus puntos fundamentales de combatir en su campaña y cuando sea presidenta de la República. Muchas gracias. Voy con Rodrigo Quijano del Partido Verde. Estamos hablando de lo que se comenta en redes sociales, estamos hablando de tendencias, y hay algo que también todo el tiempo se repite. ¿Por qué los partidos políticos solo se acuerdan de la comunidad LGBT cuando vienen las elecciones? Pues yo creo que eso es mentira, no sé dónde lo pongan, porque bien pueden ingresar a las redes sociales de todos los secretarios de diversidad sexual del Partido Verde en México, en el que hemos hecho trabajo de calle durante todos estos años, un trabajo continuo. Hemos hecho brigadas nocturnas en apoyo a las mujeres trans que están en el trabajo sexual. Hemos hecho brigadas para detectar violencia familiar por temas de orientación sexual. Y definitivamente lo que les puedo decir a todos los que me están escuchando, lo primero que hice cuando tomé esta secretaría fue trabajar en la calle por las personas de la comunidad LGBT+, sin esperar un proceso electoral. Esto que me comentas, que lo que están leyendo, yo los invito a seguir las redes sociales del Partido Verde, de las secretarías de diversidad de cada uno de sus estados, para que vean qué es lo que sí se está haciendo. Es muy fácil, como dicen, levantar mentiras, decir que no hacemos nada cuando no se han tomado la molestia de investigar a fondo lo que estamos haciendo. Y quiero aprovechar de una vez el espacio para invitarlos a mandarnos un mensaje. Quieren conocer a sus candidatos que son miembros de la comunidad LGBT+, sus propuestas, en dónde están. Mándenos un mensaje al Instagram y Facebook de la Secretaría de Diversidad Sexual del Partido Verde y les vamos a responder. Que vean que hay un trabajo real y conciso. Así que, te lo reitero, no es mentira, son hechos. Seguimos con Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano. Es lo que se dice en redes, es lo que se comenta, y en el caso muy específico de Movimiento Ciudadano, el lugar común es que se quedaron sin candidato a la presidencia de la República, que Maynes está como de suplente de última hora y que por tanto el partido es débil. ¿Cómo podemos creer en esto? ¿Cómo podemos creer en la agenda LGBT de Movimiento Ciudadano ante esta debilidad? No es debilidad,
La cuestión es que las otras campañas empezaron anticipadamente e ilegalmente. Y nosotros como Movimiento Ciudadano esperamos los tiempos legales de convocatoria para iniciar la campaña. Efectivamente, hubo un candidato anterior con muy buenos resultados. Pero sí hay un ejercicio que tenemos que hacer mentalmente. Una película, después de verla 1 año, 8 meses y otra casi 8 meses, 6 meses, aburre. Nosotros entramos en tiempo y forma cuando debía ser. Legalmente entramos a la candidatura con Maynes. Es un hombre muy preparado. Es un hombre que inmediatamente que se aprobó la penalización de las terapias de conversión, hizo su video, Nada que Curar, y explicó. Y también es cierto que fue a Guanajuato, tierra difícil, a hablar de la agenda LGBTI ahí. Y bueno, en un trato personal con el hombre, no es homofóbico, es abierto, es joven, es inteligente, trae las mejores propuestas y vamos a remontar por una situación muy, muy sencilla. Somos lo nuevo. Pero lo nuevo no porque lo hayamos nosotros preparado de esa forma, sino por la ilegalidad en la que cayeron los demás partidos y sus candidatas. O sea, eso de empezar antes, rompiendo toda la legalidad, no creo que esté bien calificado. Y vamos a ver lo de las encuestas. Cuando hay encuestas que dicen, ¿por qué partido nunca votarías? Y lo encabeza la gente, las personas dicen, jamás votaría por el PRI. El 70%. En más del 50, casi 60% no votarían por el PAN. Y algo muy parecido, por ahí del 40-45, no votarían por Morena. Cuando hablan de Movimiento Ciudadano, solamente el 6% de la población no votaría por Movimiento Ciudadano. O sea, estamos bien calificados, porque no arrastramos toda esta cuestión de ganar a toda costa por sobre lo que sea, y es que aquella aventajó, entonces no importa que caigan en legalidad, también nosotros ahí vamos haciéndole caso. Y Movimiento Ciudadano tuvo desde un principio de esta contienda 2024 la clarísima idea de que íbamos a ir solos a la elección, aprobarnos como una fuerza política emergente, sí, con las causas adelante, sí, con una candidatura no improvisada, porque el hombre tiene, Jorge Álvarez Maynes, tiene toda una trayectoria de trabajo político y de representatividad, pero sobre todo, él se está dirigiendo a los jóvenes y también a los jóvenes LGBTI. Gracias. Terminaron los 3 minutos. Sigue el turno de Antonio Medina, del PRD. El cronómetro está listo. Son hasta 3 minutos. Antonio, tendencias en redes, comentarios generales, cosas que se dicen. El PRD habla mucho de su izquierda, de ser de izquierda. Morena también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Mira, el PRD tiene fundamentos filosóficos, políticos, ideológicos, éticos, que se construyeron de muchos movimientos sociales desde finales de los 70s, 80s, y surge el PRD en el año 89, con una izquierda que renueva, que plantea una forma diferente de gobernar. Tuvimos muchos éxitos, ¿no? Como izquierda en los años 90, ¿no? Patria y David son resultado de esos logros que como diputados. Yo por ejemplo, ahí digo, el PRD nadie le puede regatear. Nosotros hacíamos las acciones afirmativas desde que ni siquiera existía el concepto de acción afirmativa. El mejor ejemplo son Patria y David y otros sectores, ¿no? En el tema de discapacidad y obreros y campesinos y otros sectores. Pero, ¿cómo lograr que esta filosofía de izquierda se mantenga aliándonos con la derecha? ¿Cómo lograr que no nos venza pues toda esa inercia que ha venido sucediendo a nivel político con toda la desbandada que se fue a Morena, y que hoy
vemos en Morena que muchos de los liderazgos, algunos de veras entrañables y muy valiosos en su momento, que ahora están actuando igual o peor que como actuaban a quienes quitamos. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de George Orwell con La Granja. Esa metáfora donde los cerdos y los animales que logran quitar a los humanos del poder, y cuando están los cerdos en el poder, son iguales o peores que los humanos y oprimen al pueblo con las prácticas del pasado. Yo sé que es doloroso y es muy fuerte, pero yo veo eso que está pasando con Morena. Están replicando lo peor del PRI y eso hay que equilibrarlo. Y si nos tenemos que aliar con la derecha, con el PRI pragmático de centro, lo vamos a seguir haciendo, porque en efecto nosotros nos redujimos mucho por todo lo que sucedió políticamente, pero no perdemos nuestra esencia de izquierda y tan no la perdemos que hemos incidido en la misma agenda hasta del PAN. El PAN está modificando sus estatutos, en Ciudad de México ya los modificó, integró diversidad sexual, no aborto, todavía no llegan a esa parte, pero ahí vamos avanzando y hemos logrado en algunos estados que panistas voten a favor. Y en el tema de las ecosigs, una diputada del PAN votó a favor. Dices, bueno, ya es un avance. Yo lo veo así y creo que ese pragmatismo pues de repente no es muy bueno, pero Gracias. Es parte de... Terminó tu tiempo. Sigue el turno de Jaime López Vela de Morena. El cronómetro está listo. Tienes hasta 3 minutos, Jaime. Es lo que se dice, lo que se comenta en redes sociales, lo que hemos estado captando. Prepárate con el cronómetro. Morena gobierna la Ciudad de México y la marcha del orgullo LGBT es un caos, porque no tenemos una marcha, tenemos muchas actividades dándose al mismo tiempo, templetes peleando en el Zócalo para ver quién le sube el volumen, quién gana la preferencia. Se habla de repente de que hay cobro por algunas cuestiones como los camiones y todo esto. ¿Qué está pasando y cómo confiar en Morena con este panorama? Bueno, el tema de las marchas ha sido muy claro. Hay una serie de grupos que se arrojan el derecho de ser quienes deberían de conducir la marcha. Y en estricto sentido, en efecto, sí, es la comunidad misma que debería de conducirla. Al gobierno lo que le toca es establecer las condiciones para que se desarrolle de la mejor manera. Y estos grupos han entrado en conflicto, como bien dices, porque sabemos hoy hay denuncias de quienes han conducido, de los cobros que han hecho, pero los propios grupos se desconocen unos a otros, ¿no? Y el trabajo del gobierno no es entrar en esa dinámica. Creo que ahí debemos entender muy bien que como activistas que hemos sido, que seguimos siendo incluso al interior de los partidos, nos toca conducir esas energías para que podamos confluir en una sola. Y al gobierno hay que exigirle, en efecto, que ponga orden en el desarrollo de la marcha. Son dos cosas completamente distintas. Hemos tenido que ver incluso hasta 2 templetes, porque resulta que este grupo no reconoce al otro y viceversa, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, pues con la complejidad que representa nuestro movimiento. Yo apostaría a que a partir de esta incidencia pues podamos reconducir esa energía y podamos poner a cada uno en donde debe de estar. Al movimiento conduciendo la marcha y al gobierno facilitando para que sea en las mejores condiciones. Además, ha habido pronunciamientos de que no deberían de participar las empresas o no deberían de participar los automotores. Y yo digo que es al revés. La marcha es para que quien quiera participar lo haga. Aquí lo que nos toca es, insisto, reconducirla de manera que haya orden para que pueda darse en las mejores condiciones. Y esa será sin duda una de las tareas también que ya le hemos planteado a Clara Brugada en el caso de la Ciudad de México y estamos seguros que se va a atender para que tengamos cada vez más una marcha en mejores condiciones. Muchas gracias. ¿Qué opinas de lo que acabas de ver? ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué
no. Yo les ofrezco una disculpa pública si en algún momento los ofendí. No, para nada. Tenía que tomar este tono. Es para ustedes, es por ustedes. Vamos a escuchar un último mensaje, un mensaje de despedida de cada uno de nuestros invitados en el mismo orden. Tenemos hasta 3 minutos. Seguramente te estarás preguntando, bueno, Álvaro, es que ya llevamos demasiado tiempo con esta mesa de escándalo, qué barbaridad. Es que lo que queremos es que se extiendan. Que no tengan el pretexto de que, ay, fíjate que como nada más me diste 1.5 minutos, pues no te alcanzaré a decir nada. ¡No! ¡Hablen! No, es muy buen tema. Aquí es para que hablen. Y en entera libertad. Jamás cuando alguien está hablando lo interrumpo, porque no. Es su tiempo, es tu tiempo. ¿Ya se van? Vamos con el mensaje de despedida de David Sánchez Camacho. Representa a Xóchitl Gálvez. Está el cronómetro. ¿Con qué te despides, David? Bueno, quiero decirles que se critica a Xóchitl porque va de la mano o la está apoyando el PRI y el PAN. Yo que vengo de la lucha con Cuauhtémoc Cárdenas, porque estuve en su campaña en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, pues sigo viendo a los mismos que gobernaban en ese tiempo, están gobernando actualmente con Morena. Yo luché contra Manuel Butler, quien por cierto me persiguió porque yo era parte del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, y hoy está en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luché contra Marcelo Ebrard, luché contra Laida Sansores, luché contra Esteban Moctezuma Barragán, y ahí están todos contra los que luché. Ahí están apoyando a Andrés Manuel López Obrador y ahí están en Morena. Entonces, y yo creo que hoy la lucha no es entre izquierda y derecha. Hoy la lucha es entre democracia y autoritarismo. Esa es la lucha que se está dando. Y por eso nos estamos uniendo PAN, PRI, PRD y todos estos millones de ciudadanos mexicanos que no pertenecemos a ningún partido político, estamos apoyando a Xóchitl Gálvez porque vemos un peligro de que se quiera instaurar en México un régimen autoritario. Todos somos testigos de que se quiere destruir al Poder Judicial, se quiere destruir al INE, al INAI y todas estas instituciones. Como ciudadanos nosotros peleamos para que se instauraran, para que controlaran al Poder Ejecutivo, para que defendieran a los ciudadanos, y lamentablemente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todo eso lo quiere destruir, pues para que sea el único. Yo luché, yo marché en 1970 contra ese autoritarismo de un solo hombre, que todo controlaba al Poder Ejecutivo, controlaba al Poder Legislativo, y hoy Andrés Manuel quiere reinstaurar ese viejo régimen autoritario y corrupto de los años 60 y 70, inclusive con las mismas personas que gobernaban en esa época, hoy están en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y están con Morena. Entonces, por eso yo los invito a todos los población LGBT que participen en esta lucha por la democracia, que nos ayudan a defender la democracia, las instituciones, y evitar que en México se instaure un régimen autoritario que pone en peligro a todos nosotros, nuestras libertades, y en un futuro probablemente inclusive hasta los derechos que hemos avanzado durante todos estos desde los años 70 en la lucha por los derechos de la población LGBTI. Muchas gracias, un placer, un honor. No, muchas gracias, Álvaro. Vamos con el mensaje final de Rodrigo Quijano del Partido Verde, 3 minutos. ¿Con qué te despides, Rodrigo? Primero que nada, agradeciéndoles a todos por haber compartido esta mesa. Estoy seguro que todos tenemos la misma convicción. Todos somos miembros de esta comunidad y desde nuestras mesas, nuestras trincheras, tenemos que hacer algo al respecto y seguir trabajando. Muchas gracias por hacer estos espacios que son muy importantes para todos los miembros de la comunidad, que sepan y que se adentren a la vida política, porque les guste o no, pertenecemos a esta vida política. Lo que yo quiero también invitarlos es a que investiguen y reconozcan quiénes fueron los partidos que llevaron a que la comunidad LGBT tuviera el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación, el derecho a la familia homoparental. ¿Quiénes fueron los que estuvieron apoyando todas estas reformas, nuevas leyes que se han hecho en pro de nuestros derechos? Porque son esos partidos
los que genuinamente van a seguir trabajando en pro de los derechos de la comunidad LGBT+. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que conozcan más de las propuestas del Partido Verde en todas sus plataformas. Traemos muchas propuestas, además de las que mencioné, en pro de la comunidad LGBT+. Mis redes sociales están abiertas para escucharlos y para saber, como bien lo dije, qué está pasando afuera. Queremos saber de viva voz cuáles son las necesidades que existen en el país dentro de la comunidad LGBT+. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias. Sigue el turno de Patria Jiménez de Movimiento Ciudadano. Son 3 minutos. ¿Con qué te despides, Patria? Bueno, con historia. La verdad es que la participación política electoral de las poblaciones LGBTI al menos nos demuestran históricamente que en el 97 nuestra participación electoral abierta por primera vez estuvimos en una transformación de esta ciudad. O sea, ganamos esta ciudad. Ganamos 126 diputados, ganamos 14 alcaldías, el ingeniero Cárdenas era nuestro candidato. Y la participación, aunque hubo voces de ciertos sectores de las poblaciones LGBTI que decían, no la hagan abierta porque pueden perjudicar la candidatura del ingeniero, lo hicimos abierto, lo hicimos de frente y podemos decir junto con todos, ganamos esta ciudad. Así que empiezo por ahí. Por lo que ya tenemos como una demostración. Es una convocatoria, es un llamado a las poblaciones LGBTI a que ejerzan su ciudadanía. Efectivamente tenemos todas las posibilidades de darnos el gobierno que queramos, de que quien nos va a representar. Tenemos ese poder. Ese es el ejercicio de la ciudadanía, al menos más plausible y más inmediato, de tomar en nuestras manos nuestro destino, como población, como ciudadanía, como México, como país. Yo siempre he luchado por las causas LGBTI de las mujeres y en su momento de los pueblos indígenas, pero siempre porque quiero conseguir esa meta. O sea, quiero llegar, quiero no ganar yo, sino que gane la ciudadanía. Porque estamos hablando de libertades, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de la posibilidad de tener un trato igualitario, la no discriminación, que se acabe esa cuestión de la casi esclavitud de nuestras vidas, del closet. O sea, esas han sido mis causas, van a seguirlas siendo. Y yo pude haber empezado por decir, vamos a ganar. Y vamos a ganar porque la gente sí quiere, las personas en este país, hombres, mujeres, jóvenes, sí quieren un cambio. Porque efectivamente lo mismo ya aburre, ya cansa y no se les cree. Y todos han tenido la posibilidad de estar en el ejercicio del poder, en la presidencia. Y bueno, hasta ese momento tenemos 500 millones de vistas a los spots de Jorge Álvarez Maínez y queremos llegar a los 1,000 millones, y yo creo que con Escándalo lo vamos a conseguir. Entonces, cuando menos yo sí voy a aprovechar esta plataforma para decirles que solamente si tomamos el destino de nuestras vidas en nuestras manos, a través de un partido, porque vivimos en una democracia y solamente de esa manera se puede hacer. Y una vez que ganen, a exigir que se cumpla lo que se prometió. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, un honor. Igualmente. Toca el turno a Antonio Medina del PRD. 3 minutos. ¿Con qué te despides, Antonio? Rodrigo enumeraba los logros y decía a los partidos, hijos, tienes que hablar en singular. Fue el PRD. Los logros de matrimonio, todos los que mencionaste. Y la parte de historia que dice Patria Jiménez, de cómo se construyó una ciudad de derechos, cómo se construyó una ciudad libre, democrática, con muchos avances en lo social, en lo político, en lo cultural. Hace 5 años o hace 6 años dejamos de tener esa evolución en la Ciudad de México, en el país. Tenemos que cambiar ese rumbo. No podemos regresar al México de un solo hombre y de un solo partido, porque ya sabemos los mexicanos y las mexicanas qué nos sucedió con el priato durante más de 70 años. No podemos regresar al autoritarismo
del hombre que controla las instituciones y que decide hasta el color de la mesa y de la lámpara, que es lo que está pasando en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el obradorismo o el morenismo. Es cambiar esa lógica con una idea socialdemócrata que representa a Xóchitl Gálvez, con un planteamiento democrático, sí, desde un hombre de derecha, sí, Santiago Taboada, pero que está asumiendo la agenda libertaria de la diversidad sexual y otras agendas, las de las mujeres. Es más, el tema de eutanasia a mí me sorprendió, está a favor de la eutanasia, de el uso recreativo de las drogas blandas y otros temas. Entonces ese estigma de que es de derecha o conservador no tiene nada que ver. Aquí lo que queremos es un cambio que respete a las instituciones, un cambio que permita seguir en unidad, en democracia, izquierdas, derechas, centros, discutiendo, deliberando, pero no destruyendo a las instituciones que nos permiten que la República esté de pie, porque ahorita hacia donde vamos es hacia donde íbamos el sexenio pasado, hacia el despeñadero, y en el morenato estamos directitos al despeñadero. Por eso voten por Xóchitl Gálvez, voten por Santiago Taboada, voten por los diputados y diputadas. Necesitamos equilibrio en las cámaras, porque si tenemos una cámara llena de una mayoría aplastadora que autoritariamente decide los temas, eso va en contra de la democracia. Por eso yo creo que la diversidad sexual tiene que tomarlo muy en serio. Xóchitl Gálvez está a favor de la diversidad sexual, Santiago Taboada también. Muchas gracias. Gracias. Un placer, un honor. Revolucionar Coiris. Es el turno de Jaime López Vela de Morena. 3 minutos. ¿Con qué te despides, Jaime? Muchas gracias. Primero agradeciendo este espacio, luego diciéndole a las poblaciones de la diversidad sexual de todo el país que la doctora Claudia Sheinbaum representa de manera muy clara la continuidad de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy, contrariamente a todo lo que hemos escuchado aquí, todos los indicadores económicos en nuestro país van a la alza. Hablemos de derechos laborales, hablemos de la inversión extranjera, hablemos de todos esos reconocimientos que tiene nuestro país, incluso a partir de este hecho tan vergonzoso que fue el ataque a nuestra embajada en Ecuador. ¿No? Los gobiernos del mundo entero se han volcado a apoyar a México y a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue, por supuesto, muy atinada. Al lado de todo esto, durante todo este periodo se está realizando también en todo el país un ejercicio a partir de Nación de Orgullo para escuchar también las voces de nuestra comunidad en todo el país. Este fin de semana estaremos en Campeche, por cierto. Y en torno al 17 de mayo que se aproxima, este día tan importante para nuestra comunidad en el mundo, la doctora Claudia Sheinbaum y todos los candidatos de Morena firmarán la ENADISEX, esta Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual, para proponer y resolver el problema de la discriminación, del estigma, de la falta de atención en muchos rubros hacia nuestra comunidad de manera estructural. En Morena vamos por el plan C y por eso hace falta el voto por Morena en todas las boletas. Este plan C que nos permita, entre otras cosas, esta reforma judicial urgente que le hace falta a nuestro país. Porque es insultante el actuar que hemos visto de la ministra presidenta, ¿no?, de Norma Piña desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos ataques que buscan a partir del lawfare, que es esta política de adueñarse, de pretender adueñarse del Estado sin pasar por las urnas. Y ese es el verdadero riesgo que estamos enfrentando hoy en día. Además de toda la guerra sucia que se ha desatado desde la campaña de Xóchitl Gálvez, por cierto, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no han podido minarla, y no han podido minarla ni podrán, porque su preparación y su talante demuestran que este 2 de junio Claudia Sheinbaum será la primera presidenta mujer de México. Y para allá vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un honor. Ya lo viste, ya lo escuchaste. ¿Con qué nos vamos? Con la invitación a que reflexiones
a que votes. Hace rato aquí hablábamos de lo que se dice, hablábamos de lo que manda en las redes, de lo más popular, y hay una idea que todo el tiempo nos está marcando a los miembros de la comunidad LGBT. Nos llaman frívolos. Tal parece que nuestra convicción política no existe o que solo existe también cuando nos conviene. No. Tú eres importante. Esto es importante para ti. Por eso lo estamos haciendo y en un hecho sin precedentes hemos tenido a estos invitados del más alto nivel representando todo, absolutamente todo, por lo que puedes votar en las próximas elecciones. Quiero darle las gracias públicamente a Pinbox, a Escándala, por este gran privilegio, porque tú me corregirás. ¿A poco lo ves muy frecuentemente en los medios de comunicación? ¿A poco lo ves muy frecuentemente en otras plataformas? No, ¿verdad? Por eso, gracias, pero sobre todo gracias a ti. Comparte este material y reflexiona. Vota. Por nada del mundo te quedes sin votar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Sí.